El Imperio Romano fue gigantísimo, abarcaba muchísimos territorios y tenía una fusión de culturas increíble. Esto permitió que nos dejaran un legado desde artes, cultura, pero sobre todo en lo que hoy conocemos como derecho. Vamos a comenzar hablando de la adopción. La adopción en Roma fue sumamente practicada y esto por diferentes aspectos culturales. Uno de ellos es porque los romanos querían mantener la familia. Es decir, por ejemplo, si un hombre no tenía hijos varones, podía adoptar a un varón para poder convertirlo en su heredero legal. También adoptaban porque consideraban que era importante tener a hijos que los cuidaran durante su vejez. Otra razón por la que adoptaban era porque en el Imperio Romano era muy importante el poder. Entonces, si una familia era poderosa, podía adoptar a otro joven de otra familia poderosa para realizar alianzas políticas. Y pues en el sentido religioso también se adoptaba porque era un símbolo de buena suerte. Hoy en día, como bien sabemos, la adopción se ha convertido en una institución regulada por los códigos civiles, tanto federales, estatales y también por leyes familiares. Por ejemplo, en nuestro artículo 390 del Código Civil Federal nos dice que cualquier individuo mayor de 25 años, no importa si está casado o no, puede adoptar a uno o varios menores, incluso cuando son mayores de edad. Anteriormente, en el Imperio Romano la adopción la llevaban a cabo por temas religiosos o por las sucesiones. Hoy en día considero que la razón de adoptar ha cambiado totalmente. Actualmente pues puede ser porque una familia no puede concebir a un niño o simplemente porque no se quiere tener una pareja, pero a su vez sí se quiere tener un hijo. Entonces, pues estos motivos han ido cambiando. Obviamente, tanto en el Imperio Romano como en la actualidad, los filtros para poder adoptar eran importantísimos. En la antigua Roma tenía que tener incluso el consentimiento tanto del que iba a ser adoptado como de algunos parientes, o incluso si el niño adoptado tenía a su padre biológico, este tenía que dar el consentimiento. A su vez, si una mujer quería adoptar, tenía que ser aprobado por el pater familias, si no, no podía adoptar. Pero si el padre sí quería adoptar, no tenía por qué pedirle permiso a su mujer. Actualmente el tema de la igualdad está en auge, entonces es una decisión de parejas el adoptar, además de que también las instituciones que se dedican a este tipo de adopciones también tienen que analizar que pues se tenga una solvencia económica que permita el pleno desarrollo del adoptado. Hablemos del matrimonio. En Roma existían dos tipos de matrimonio: el cumum manum, en donde prácticamente tú te casabas y pasabas a ser propiedad del esposo, y también teníamos el sine manum, en donde la esposa seguía siendo propiedad de la familia original y seguía teniendo cierta independencia. A medida de que Roma iba evolucionando, las prácticas del cumum manum se fueron perdiendo, por lo que la mayoría de los matrimonios se daba dentro de este régimen del sine manum. Hoy en día, los esposos mantienen independencias legales en la mayoría de los países y ambos tienen derechos y responsabilidades por igual. Y a su vez podríamos asimilar este cumum manum y sine manum con lo que hoy se conoce como casarse por bienes separados o por bienes mancomunados. El casarse por bienes separados o mancomunados es una decisión que le corresponde exclusivamente a la pareja de manera conjunta y de manera individual, por lo que ya no pasamos a ser propiedad de nadie, sino que si queremos compartir la propiedad, pues dependerá de la decisión que se tome.
La esclavitud en Roma era sumamente común. Hasta se tenía un cuerpo legal en donde se establecían leyes para la compra, para la venta y la propiedad de los esclavos, en donde también se hablaba de la manumisión, en donde se especificaba cómo un amo podía liberar a su esclavo, en donde éste adquiría pues cierta libertad, pero siempre iban a ser considerados inferiores, aunque fueran puestos en libertad. Incluso se piensa o se estima que la población de esclavos superaba a la de los ciudadanos libres, por lo que ver esclavos en las calles romanas era de lo más usual. Estos se compraban, estos se capturaban en guerras, o incluso en casos extremos un ciudadano romano se podía convertir en esclavo, pero solamente si éste no pagaba sus deudas. Hoy en día hablar de esclavitud está sumamente prohibido, y esto por el artículo 1 de nuestra Constitución. Gracias a este artículo, sabemos que no solamente está prohibida la esclavitud, sino que también la discriminación por orígenes étnicos, género, edad, discapacidades, porque bien sabemos que si nosotros pensamos en esclavos, pensamos en gente de color negro, y esto hoy en día está sumamente penado, no por tu color de piel, por tu religión, por tu género, vas a sufrir de discriminación. Hablar sobre el derecho de la mujer no fue exactamente durante el Imperio Romano, sino más bien durante su declive, que fue en el siglo III y IV después de Cristo. Y esto más que nada fue por la transición hacia la era cristiana, donde las mujeres ocupaban un papel importante en la propagación de esta religión. Por ello, fueron ganando terreno y así fueron aumentando su posición en la sociedad. Hoy en día el varón y la mujer son iguales ante la ley, y esto lo establece nuestro artículo 4 constitucional. También tenemos otras leyes como la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo 3, en donde nos dice que todas las medidas que se deriven de esta ley van a garantizar la prevención de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Otro dato interesante son las tablas o las placas de cera, que eran utilizadas por los romanos para registrar diversos tipos de acuerdos o contratos. El hecho de que fueran de cera era por si se equivocaban las podían derretir fácilmente y volver a escribir. No siempre se necesitaba la intervención de una autoridad externa, sino que simplemente los ciudadanos podían firmarlas entre ellos. Cuando hablábamos de casos más específicos o más importantes, se podía optar por registrar estas tablas ante un magistrado. Hoy en día, el fundamento de los contratos se encuentra en el artículo 1793 del Código Civil Federal, y actualmente la mayoría de los contratos se llevan a cabo ante un notario o fedatario público, pero esto no quiere decir que si no se hace no va a tener validez. Considero que las estafas están a flor de piel en la actualidad, por lo que el hecho de llevarla con un notario facilitará el proceso ante cualquier situación legal. También tenemos la ley de Aquila en el siglo III a.C., que hablaba sobre la compensación por daños y perjuicios ocasionados a la propiedad de otra persona. También aplicaba cuando el daño era causado por el ganado, por los esclavos o por otros objetos inanimados, y también en caso de lesiones corporales. Esta compensación se basaba en el valor de la propiedad dañada, y en caso de ser daño corporal, el costo que había que pagar se calculaba con base a los gastos necesarios para tratar la lesión. Hoy en día también hablamos sobre el pago de daños y perjuicios, y esto lo establece en nuestro artículo 1910 del Código Civil Federal, que dice que aquel que cause daño a otro de manera ilícita tiene la obligación de repararlo.
Hoy en día, si existe algún daño a la propiedad, no solamente se va a pagar el daño a dicha propiedad, sino que el abogado defensor va a incluir sus honorarios, algún daño psicológico que haya tenido la víctima, daño a terceras personas, entre otras cosas. El principio de Ulpian, desarrollado en el siglo III después de Cristo, nos hablaba de la costumbre, en donde era aplicada cuando los tribunales y los juristas no tenían una ley específica que pudiera resolver un caso. El principio de usos y costumbres ya no es tan utilizado como antes, a excepción de casos que involucren indígenas, y esto nos lo señala el artículo 164 de la Ley Agraria, siempre y cuando no se afecten los derechos de un tercero. Por poner un ejemplo, si tenemos un caso en donde se defienda la dignidad de una mujer al no quererse casar a una temprana edad, la parte contraria podría apelar el hecho de usos y costumbres que se tienen de casarse a temprana edad. En el derecho romano surge el principio de presunción de inocencia, conocido como indubio pro reo, en donde era responsabilidad del acusador presentar las pruebas pertinentes para demostrar la culpabilidad del acusado. Si no lograba demostrar su culpabilidad, incluso podría enfrentar sanciones legales. Actualmente, el derecho de presunción de inocencia está marcado en el artículo 20 constitucional en su apartado B, fracción 1, que establece que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad. Hoy en día hay cierta inconvencionalidad con este artículo y la prisión preventiva oficiosa, en donde por ser acusado por cometer un delito de los de la lista, automáticamente te vas a prisión. Aquí, ¿dónde quedó el derecho de presunción de inocencia? En el derecho romano existían dos tipos de derecho, el jus civili y el jus gentium. El jus civili era aplicado únicamente a los ciudadanos romanos e incluía leyes sobre el matrimonio, propiedad, contratos, sucesiones. Y el derecho jus gentium era aplicado únicamente a los extranjeros que llegaban al territorio, en donde incluía leyes relacionadas con el comercio, propiedad y también derechos de las personas. Hoy en día, el derecho internacional, los tratados internacionales y los derechos de migrantes son sumamente importantes por el avance de la globalización. Nuestro artículo 33 constitucional nos dice que todo extranjero que pise territorio mexicano va a gozar también de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Y por último, gracias al derecho romano, hoy en día tenemos los derechos reales, que son derechos que tiene una persona sobre un bien o una cosa en particular, que es el dominio, el usufructo, el uso, la habitación, la superficie, la servidumbre, la prenda y la hipoteca. Hoy en día, los derechos reales son regulados por el Código Civil Federal. En el artículo 826 nos habla sobre el dominio, del 839 al 866 del usufructo, el 867 del uso, del 868 al 874 de la habitación, el 895 de la superficie, del 889 al 922 de la servidumbre, del 2954 al 2972 de la prenda y por último del 2924 al 2953 de la hipoteca. Estos fueron algunos de los legados que nos dejó el derecho romano. Si siguiéramos hablando, abarcaríamos un sinfín de instituciones, de términos que hoy en día los aplicamos. Es por ello que es sumamente importante que conozcamos toda esta interesantísima historia.